¿De cuántas maneras se puede conocer la ciudad de Valencia? ¿Con qué ojos se puede mirarla? Hay muchas posibilidades. Se encierran por sus calles, por sus rincones, años, siglos de historia, leyendas, curiosidades, buena gastronomía. Y todo esto es un paquete turístico importante, cultural también, que nos lleva a conocer a dos personas, a dos invitados que hoy están con nosotros, Paulino Moya Rodríguez y Yago Pérez Llopis. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Ellos están y forman parte de Azúcats, que es este grupo, esta empresa que gestiona de manera cultural y turística y también de manera experiencial estas visitas o guías por la ciudad, también por el interior, en el litoral y por supuesto supongo que se expande al resto de ciudades españolas. Bienvenidos, Paulino y Yago, como decía. Muchas Es un gracias. placer que nos llevéis. Vamos a centrarnos al menos de visita por Valencia. Sí. Bueno, desde esta Azúcats en árabe significa callejón sin salida, ¿no? Callejón, sí, Efectivamente. callejón sin salida. Y es curioso que desde ese callejón que no tiene salida podamos ver tantas cosas. Exacto. Es un poco una Exacto. metáfora, un juego de palabras quizá divertido. Sí. Contarnos qué es lo que hacéis básicamente vosotros con los clientes, con la gente que os llama y os dice, oye, que queremos ir a ver Valencia, pero la quiero ver de otra manera. Perfecto. Concretamente la empresa Chucats, que estamos mi compañero y yo, y Yago y yo, nacimos con la idea de potenciar o dar a conocer todo el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de Valencia, no solo de Valencia capital, sino de toda la comunidad valenciana. Y por lo tanto, debido a eso, nos dedicamos a diseñar rutas históricas, culturales, y también hacemos excursiones a lo largo de la comunidad valenciana para que la gente de Valencia conozca mejor su tierra en general, en todos estos aspectos. Sí. Estamos hablando, claro, aquí hay que hacer un paquete, digamos, una propuesta interesante que tiene que tener muchas componentes. Por ejemplo, la historia a la que me refería tiene que ser algo fidedigno, algo fiel, Sí. algo que se tiene que Sí, sí, sí. respetar. Efectivamente. Y hay que tener cuidado también con estas cosas. Yo quiero explicar a todos Muy nuestros oyentes que sois guías oficiales. Sí. Y bueno, Paulino y Yago es licenciado en Geografía e Historia, en especialidad de Historia Sí, del gestor Arte. cultural. Es importante. Bueno, pues no sé si me podéis ahora mismo llevar a algún sitio de Valencia que hayamos pasado por él y no nos hemos dado ni cuenta, quizá. ¿Alguna ruta que sea interesante o de las más demandadas? Las más demandadas concretamente son unas que tenemos que se titulan Misterios, Crímenes y Leyendas de Valencia, que la empecé a diseñar. Hay tres partes, y entonces son las tres partes. Las he ido haciendo concretamente hace más de un año y continuamente tengo esa demanda. Y la semana pasada, por ejemplo, el viernes pasado, hicimos la segunda parte para un grupo y siempre van demandando concretamente esta ruta porque es la más solicitada de las que tenemos actualmente. También depende de el grupo o la tipología de la persona. Por ejemplo, tenemos rutas sobre San Vicente Ferrer y San Vicente Mártir, concretamente yo que soy licenciado en Historia, Geografía e Historia, especializado en Historia Medieval. Hice un curso en la Agencia Valenciana de Turismo para guías sobre los dos santos, los santos Vicentes, que son los santos valencianos, muy importante no solo para la historia de Valencia, sino para la historia general de Europa. Y- Supongo, perdón, sí. Paulino, que estamos hablando de cualquier tipo de persona, desde un niño hasta una persona mayor. Puede solicitar o pedir este tipo de visitas por estos lugares. Sí, sí, por Estáis, supuesto. quiero decir que no hay, se puede ir con niños. Sí. De hecho, bueno, realmente el tipo de personas que vienen, como estamos enfocados hacia un turismo experiencial y personalizado, estamos personalizando el servicio hacia todo tipo de públicos. De hecho, bueno, ya hemos hecho en Fallas, porque estamos especializados también, aparte de Ciutat Bella, gastrocultura, Mediterráneo interior y Comunidad Valenciana y Valencia Capital, con las fallas, con el arte fallero, y han venido a la ruta de la planta infantil. Niños y hacen talleres, están con nosotros enseñándoles las fallitas infantiles, en fin, que hacemos todo tipo de cosas. Confitería valenciana, por ejemplo, van al obrador de los confiteros, y son de las mejores pastelerías que cuenta el gremio de confiteros de Valencia, por ejemplo. Tenemos una colaboración con ellos. Y la verdad es que todo es personalizado, pero también muy bonito. Estamos muy, muy orgullosos de enseñar lo que... Como os habéis puesto a hablar de gastronomía,
pues ya que no me queda más, ¿no?, que irnos de Sí. cabeza. Supongo que también les llevaréis a estas personas o a quienes estén interesados, claro, a conocer cómo se hace, por ejemplo, una buena paella, ¿no? Sí, Pues también supongo, sí, ¿no? Sí, 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 por supuesto. está dentro de las posibilidades. Lo que pasa es que tenemos un abanico muy amplio en cuanto a gastrocultura Claro, y fíjate que lo que más nos piden suelen ser desayunos o meriendas. anda, Sí, y de productos horneados típicos de las comarcas cuando hacemos una excursión de una jornada o en Teruel, Cuenca, Murcia, Albacete o Comunidad Valenciana, que son los sitios donde operamos normalmente, o ya en Valencia, pues acabas la ruta del Rey Jaime I, pues nada, quieren una merienda personalizada y que, oye, mira, lo queremos así, podéis hacernos esto y nosotros nos movemos y bueno, ya ajustamos qué un precio con bonito. ellos. Está bien, Sí, ¿no? sí, sí. Rutas, imagino, Paulino, infinitas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Amplísimo el abanico en una ciudad como Valencia. Por supuesto, una ciudad que tiene más de 2.200 años de historia, o aproximadamente 2.200 años de historia, pues que es una de las ciudades más viejas de España y de la Europa occidental, pues tiene un abanico de posibilidades tremendo y puedes escoger cualquier época y te encuentras con muchísimas historias o con muchísimas curiosidades interesantes a todos los niveles. Veo que también, por ejemplo, hay una ruta, me parece bonita, habrá quien a esto le guste mucho, es la ruta de las gárgolas, un templo de fantasía. Sí, Supongo Sí. que no nos hemos fijado en cuántas hay en los edificios de nuestra ciudad. Si no te llevan y te dicen, míralas, ¿no? Que es lo que hacéis un poco vosotros. sí, sí. Concretamente, las gárgolas que tenemos aquí en Valencia, en los edificios históricos como la Catedral o sobre todo la Lonja, tienen un interés muy grande y de nivel incluso europeo, es decir, el tipo de imaginario que existe en las gárgolas en estos edificios. Ujú. Sí, Veo otra ruta, por ejemplo, la de las riadas. Sí, concretamente esta de las riadas es un recorrido histórico desde que se tiene constancia de las primeras riadas históricamente. Se sabe que hay riadas desde la época romana. De hecho, los romanos eran muy grandes ingenieros, eran grandísimos ingenieros y ya construyeron la ciudad en un sitio donde para evitar las riadas. Ajá. De hecho, en la riada del 57 se inundó toda la ciudad, menos la parte que habían construido los romanos hace más de 2.000 o casi 2.200 años. O sea, es curioso, es curioso. Pero volviendo al tema de la ruta, la ruta consiste en recordar las riadas, pero no solo el aspecto catastrófico, Claro. sino el aspecto social, económico y urbanístico y cómo ha afectado todo eso a la ciudad de Valencia. Claro, porque después de esa hecatombe, después de esta Claro. catástrofe, efectivamente la ciudad se rediseñó, sí. se Sí. cambió, Se reconfiguró. Se configuró configuró, de otra se manera. se ha ido rediseñando constantemente Sí. hasta prácticamente la actualidad, Sí. porque veamos que la ciudad de las ciencias es donde desemboca el río Turia. Y eso es del otro día, vamos a ver. Creo que Sí. el último, si mal no recuerdo, el último edificio fue el Ágora, Sí. construido en el 2008, pues hasta ese momento. Hasta ese momento. Bueno, y claro, esto no puede parar, quiero decir, uno tiene un catálogo de ofertas para muchos clientes, como estamos viendo, para muchos grupos, para muchas posibilidades, pero claro, tiene que seguir uno pensando, ¿no? Inventando, Sí. inventando sobre algo que es verídico, claro, Sí. entiéndanme esto de inventar. El caso es que tenemos novedad en una de estas guías y que esto sí que tiene, bueno, adeptos por donde quiera que vayas. Estamos hablando de Juego de Tronos en la Valencia medieval. Sí. Esto está bien traído, que diríamos de manera popular, Paulino, Sí. pero ¿tenemos aquí Juego de Tronos en nuestra Valencia? Podemos tener un Juego de Tronos sí, igual, similar, con un paralelismo totalmente con la serie de Juego de Tronos. La única diferencia es que la serie es una producción que entra dentro del género medieval fantástico y esto fue una realidad histórica. Ujú. Entonces podemos revivir en las calles las luchas entre las distintas familias, igual que en Juego de Tronos están los Stark, los Targaryen y los Lannister, pues aquí teníamos unos linajes que durante unas décadas llenaron la ciudad de sangre a través de sus luchas internas por el poder político. Bueno, ¿cómo habéis diseñado, Yago? Has ayudado también en el diseño, claro, de toda esta ruta. ¿Por dónde vais a llevar a la gente? ¿Algún ejemplo? ¿Por qué pueden ver? Hombre, la verdad es que, Rosa, no podemos dar muchos No se ejemplos puede, no porque se es una puede. sorpresa. Es una Efectivamente, sorpresa
Y claro, estamos allí, lo hemos diseñado ya, pero claro, es una sorpresa en la que, por supuesto, toca el centro histórico y bueno, pues poco más podemos añadir. Simplemente que estamos, como tú decías, estamos en constante renovación. O sea, no nos quedamos con las 5 o 6 rutas convencionales, ofrecer paella, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Eso es esto es importante, fácil. pero digamos que proyectamos siempre estamos en constante ebullición de ideas, de nuevas proposiciones para el público, ¿no? Pues fíjate que Interesantes. este viaje, que será Juego de Tronos en la Valencia medieval, nos lleva a los siglos XIV y XV, Sí, y es efectivamente. el momento en que empezaba el conocido siglo de oro valenciano. Sí, efectivamente, es cuando comienza el siglo de oro valenciano, y a finales del siglo XIV, concretamente el último cuarto del siglo XIV, es cuando estas luchas, similares a la de Juego de Tronos, pero reales, la de Juego de Tronos es fantasía medieval Claro. y esto es medieval realista, ¿eh? Ujú. Es cuando más enconadas son y no solo es la lucha por el poder, sino que hay concretamente todo un contexto social, político y económico que afecta a toda la ciudad de Valencia Qué y al reino de interesante. Valencia, el antiguo reino de Valencia también. Qué interesante. Supongo que esto de Juego de Tronos, que ya decía yo que tiene tirón, pero bueno, porque lo ha visto casi todo el mundo, ¿no? Pero es curioso que en nuestra propia ciudad se puedan buscar paralelismos entre esas familias o aquellos apellidos en los que también libraron unas, bueno, pues intrigas o batallas o luchas también por el poder. Sí. Efectivamente. Era un fenómeno social que no ocurría solo en Valencia, ocurría en toda Europa, Claro, pero concretamente sí que podemos decir que en Valencia es donde, digamos, por decir, la sangre corrió más, es decir, fue el lugar más conflictivo de toda la corona de Aragón. caray. Sí, sí. Bueno, ¿os ha costado mucho Una- hacer el diseño de esta ruta, Hombre, la Yago? verdad es que los diseños de la ruta, depende cuál hagas, es mucho más dificultosa, no tanto por el recorrido, sino por la temática, porque como bien has dicho antes, el rigor documental para nosotros es fundamental. Claro. O sea, es básico. O sea, no podemos contar una historia sin contrastarla, sin ir a las fuentes que en fin, que nosotros consideramos como historiadores que han de contarse fielmente o lo más verídicamente en cuanto a la documentación se refiere. Y, por ejemplo, el sábado inauguramos otra ruta temática, la de Rusafa dins i Fora, y la verdad es que la gente se sorprendió porque aparte de bien documentada o rigurosamente documentada, había muchas anécdotas y le gustó mucho a la gente lo que diseñamos y lo que hicimos, ¿no? Entonces eso... Y el diseño de la ruta de Juego de Tronos, hombre, hemos ido un poquito contracorriente porque hemos tenido varias rutas nuevas, pero sí que, a ver, sí que ha llevado un poco su tiempo, Sí que ha unos llevado un meses. poco su Sí, tiempo y sí. tampoco como todo, es decir, a mí concretamente se nos ocurrió viendo la serie Juego de Tronos, es decir, pero no al principio, sino fue con el tiempo viendo la serie, empiezas a pensar y dices, esto tiene una similitud Claro. con algo y entonces te acuerdas, dices, es verdad, en el siglo XIV y XV, vamos a ver, creo que conoces la historia porque eres historiador, pero te tienes que documentar un poco más, efectivamente, como tú has dicho, para hacer la ruta, diseñarla y que tenga un itinerario y que en tiempo de hora y media, que es generalmente Mm, lo que duran nuestras Sí, rutas, se duran sí. eso, ¿no? ¿90 minutos? exacto, sí, Sí, 90 a 100 minutos, sí. Sí. la persona que acuda a la ruta tenga una idea general del contexto, no solo de las luchas, no solo de la temática en sí, sino del contexto histórico que lleva ese tema. Mm. Mm. Pues quedamos en conocerla, en darnos una vuelta por esa Valencia medieval a través de Juego de Tronos, una de las últimas propuestas de Atzukats que han estado hoy con nosotros. Esta y otras rutas han sido creadas por Paulino Moya Rodríguez, es guía oficial de turismo, licenciado en Geografía e Historia, especialista en Historia medieval y guía y colaborador de esta empresa cultural, cuyo director y gestor es Yago Pérez Llopis. También licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte, dos buenos cicerones, dos buenos guías para conocer las 1001 posibilidades de Valencia, del interior también, de nuestra Efectivamente. comunidad, a los que agradecemos hoy que hayan abierto pues las páginas, ¿no?, de este catálogo importante de visitas que ustedes pueden hacer. ¿Dónde, por cierto, se os encuentra? Sí, bueno, a nosotros se nos encuentra vía online, ¿vale? Entonces es achucats.com,
¿vale? Y luego continuamente publicamos, estamos muy actualizados en Google Plus y en Facebook. Entonces ahí la gente normalmente pues puede informarse de lo que normalmente hacemos. Tenemos un noticiario cultural. Qué también, cada 2 o 3 días pues sacamos noticias muy interesantes, expositivas o temático-culturales, gastroculturales o lo que sea. Y la verdad, pues bueno, desde hace 3 años que estamos juntos, pues estamos, pues eso, creciendo poco a poco. Nos alegramos y muchísimas gracias por habernos dado a conocer todas estas posibilidades. Sí. Nos vemos cualquier día, ¿no? Por esa Valencia medieval. Cuando quieras. Gracias a partir del día 16. A partir del día 16 es cuando vamos a sacar la ruta. Sí. Y bueno, pues ya será publicada en la web. Y ya todo el mundo pues podrá acceder y podrá reservar las plazas para acudir a esta ruta. La sacaremos no solo el día 16, la sacaremos otro día más, otro viernes más, y luego ya en función de la solicitud la iremos sacando continuamente. Muchísimas gracias y mucha suerte, lo dicho. Gracias.